Hola, ¿cómo les va? Tengan todos muy, pero muy buenas noches. El placer de hacer este programa ya hace mucho tiempo en la televisión pública y de encontrarse con amigos que hacen cosas estupendas. Porque, como siempre digo, si no, no los invitamos. En el primer bloque vamos a hablar con una amiga entrañable, ya de muchos años, que es Rosa Montero. Le quiero mostrar este libro, La ridícula idea de no volver a verte. Tiene que ver con Marie Curie y tiene que ver con la propia Rosa Montero. Yo le decía a Rosa que nunca leí un libro tan visceral de ella. ¿Por qué? Porque es el duelo que hace Madame Curie porque murió su marido, que tiene un accidente en la calle, y el propio duelo de Rosa frente a su marido. El resultado es conmovedor. Hay pasajes donde Rosa, como nunca, yo conozco muy bien la obra de Rosa Montero, y nunca habla de la propia vida, aunque siempre un escritor también está hablando de la propia vida. Dos duelos, dos maneras de ver la muerte, dos maneras de enfrentarse con la muerte. Y le digo, incluso la novela tiene humor, lo cual no es poco cuando se habla de temas tan delicados, tan sutiles, tan profundos, ¿no?, que tienen que ver con nuestra existencia. Rosa Montero en instantes. Y este libro, claro, pesa mucho. Usted va a ver imágenes de este libro. Es de lo mejor que he visto en mi vida en materia de fotografía. Adriana Lestido y una muestra increíble e imperdible en el Museo Nacional de Bellas Artes. Presentó el libro el 14 de mayo. Yo a esa hora tengo radio y lamentablemente no pude estar allí. Ahí se va a encontrar con mujeres presas, con mujeres, con madres. Se va a encontrar con fotografías que tienen que ver con lo más profundo de la vida, que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con la alegría, incluso aún en circunstancias tan adversas como las que aparecen estas mujeres en muchas fotos. Bueno, un libro extraordinario y una muestra extraordinaria. Fui al teatro. Ustedes saben que yo vivo en el teatro. Es raro que no vaya al teatro. Voy casi todas las noches, pero bueno, no todas porque es demasiado. Y además la maldita manía, que no es culpa de ellos, pobres, de hacer teatro únicamente un día, esto dificulta mucho. No es el caso de Miembro del Jurado, de Roberto Perinelli, uno de los grandes espectáculos de la cartelera teatral porteña. Toda la gente que lo ha visto me ha dicho gracias por ver esto. Actores notables, realmente notables. No me quiero olvidar de ninguno, pero es Ernesto Claudio, Silvina Bosco y Roberto Vallejos. Excelentes, realmente excelentes, dirigidos por Corina Forillo. Los últimos minutos de Silvina Bosco son francamente un placer, ver lo que es una gran actriz en escena. Pero todos son muy buenos actores, cuidado, cada papel, ¿no es cierto?, requiere algo distinto. Dirigidos por Corina Fiorillo, en el Cervantes también está el elenco. Y antes de hablar con Rosa Montero y decirles que está Carolina Bruck, que ganó el concurso de narrativa Eugenio Cambaceres, con una novela que no leí, no se publicó, pero la vamos a conocer. Está con un organizador, que es Carlos Bernatec. Unas líneas de esas que uno dice, lo digo, no lo digo. Hablaba con Adriana, mi productora recién, le decía, no sé, no tengo ganas. Sí, Quiroga, decilo, no lo digas. Bueno, uno siempre desea, cuando alguien muere, que descanse en paz. No es eso, sinceramente lo digo, pero créanme que lo digo de verdad. No es eso lo que yo deseo para Jorge Rafael Videla, que murió el viernes a la mañana. La verdad, yo deseo que no descanse en paz, como corresponde a un asesino, a un genocida. Dicho esto, ni un minuto más para semejante personaje. Rosa Montero en Otra Trama. Siempre, lo digo de verdad y usted me conoce, siempre es un gusto hablar con Rosa Montero, siempre. No solo por su literatura, también por su calidad humana, pero cuando hablamos de libros con Rosa, cuando hablamos de periodismo con Rosa,
encontramos a alguien que tiene un plus en la escritura y tiene un plus en lo humano. Rosa, la alegría de tenerte en la Argentina, alguien diría que ya sos argentina, alguien podría decir eso. Un poquito, soy un poco argentina, sí. Y de decirte que tu libro me parece excelente. Muchas gracias. Y cuando leí La ridícula idea de no volver a verte, yo confieso que leí todos tus libros, me pareció que era el libro más visceral tuyo, más personal. Siempre la literatura, siempre es un poco autobiográfica, pero aquí estás expuesta más a lo mejor que en otros libros. Te digo por qué, porque hay dos duelos, el de Marie Curie y el duelo por la pérdida de tu pareja con quien estuviste mucho tiempo, estuviste mucho tiempo casada, mucho tiempo junto a él. En ese sentido me parece un libro enormemente visceral, ¿es así? Sí, aunque yo creo que también las novelas, mis novelas que no son nada autobiográficas porque detesto la ficción autobiográfica, pero también son muy íntimas, en el fondo son una metáfora de tu inconsciente y yo creo que si alguien como tú, que además muchas gracias por leerme todo y por decirme cosas lindas siempre. Alguien sensible e inteligente como tú, que me la ha leído todos mis libros, yo creo que es capaz de hacer una radiografía de quién soy, porque yo creo que en mis novelas también está mi intimidad más absoluta, aunque sea metafóricamente. Entiendo lo que dices de este libro. Este libro está más pegado a mi realidad. Aún así, es un libro que parte de un diario de Marie Curie, el diario de 28 páginas nada más que hizo a la muerte de su marido, de Pierre Curie, que salió un día de casa y le atropelló un coche. Y bueno, pues hablo de ese diario, hablo de cosas mías al hilo de ese diario, es verdad, o sea que hay una cosa y no sé muy bien cómo definir este libro. Quizá ensayo narrativo, porque tampoco es un ensayo, ¿no? Tiene una cosa muy narrativa, ¿no? Y hay cosas que cuento, pero tú fíjate que hay gente y amigos que me han dicho que cuento poco mío, que tenía que contar más. Yo creo que cuento lo justo, porque soy bastante pudorosa. Hay dos duelos en el libro. La historia de Marie Curie, que al marido lo aplasta un tranvía, le rompe el cráneo y muere de un momento para el otro. Casi uno podría decir una muerte súbita si hubiera tenido que ver con alguna enfermedad, ¿no es cierto? Una enfermedad cardíaca, por ejemplo. Ese duelo, después ella va a tener un amante, que en un momento muy complicado para tener un amante, principio del siglo XX, con toda una sociedad machista y en contra. Y por otro lado está tu propio duelo, tu propia existencia, tu propio dolor atravesado, claro está, ¿no? Atravesado por la literatura. La novela tiene también humor, tiene momentos de enorme distensión, tiene momentos donde hablas incluso hasta, te diría, de filosofía en términos de cómo vivir lo cotidiano. ¿Cómo trabajaste estos dos duelos? Salió solo, con lo mismo que pasa con las novelas más convencionales. Siempre digo que no escoges las historias que cuentas, sino que las historias te escogen a ti, y este libro salió solo. La cuestión es que yo estaba escribiendo otra novela, y que era sobre la selva, vamos, sucedía todo en la selva y era terrorífica, una novela muy negra, muy oscura. Y había empezado, estaba en el tercer capítulo y me bloqueé. Entonces estaba angustiada porque ya estuve bloqueada una vez 4 años, una etapa horrible en mi vida. Y en ese momento, por las coincidencias y casualidades de la vida y porque tengo una editora que es una bruja buena, me manda el diario de Marie Curie para ver si, ya digo que es pequeñísimo, 28 páginas, para ver si quiero hacer un prólogo. Y me dice, mi editora, que es Elena Ramírez de Seis Barral, y me dice, a lo mejor, quién sabe, por esas casualidades de la vida, en vez de hacer tú un prólogo al diario, luego se convierte en otra cosa y el diario es un apéndice de algo tuyo. Y es como si me hubiera pegado un empujón y me hubiera hecho caminar. Me leo el diario y efectivamente es lo que te digo, de repente estalla en mi cabeza, encontré como miles de palabras ahí dando vueltas en mi cabeza que estaban ansiando ser dichas, ¿no? Y me di cuenta, yo también creí que conocía la vida de Marie Curie hasta que empecé a leer otras biografías, una detrás de otra, y me di cuenta que es una gran desconocida, porque hay una vida oficial y luego tiene una vida espeluznante y alucinante, ¿verdad? Entonces, cogí la vida de Marie Curie, empecé a leer la vida de Marie Curie y me di cuenta de que era como un espejo de aumento inmenso para poder reflejar en él un montón de cosas que eran mis pensamientos, mis reflexiones, mis sentimientos, mis necesidades, mis emociones más candentes, más importantes de los últimos 3 años. Y no solo mías, yo es que creo que soy muy común, muy vulgar, y que lo que me pasa a mí
nos pasa a montones de personas. Entonces yo creo que los sentimientos y las emociones de un montón de personas, ¿no? Sobre lo que es la vida, cómo se vive, cómo se muere. La muerte forma parte de la vida. El libro yo creo que es un libro sobre la vida, pero tiene una parte de la muerte, porque la muerte es parte de la vida. Cómo se ama, cómo se desama, cómo puedes encontrar tu lugar en el mundo, cómo consigues encontrar lo que deseas de verdad en la vida, que es dificilísimo, cómo librarse del mandato paterno, ¿no? Porque vivimos pendientes de cumplir lo que nuestros padres han diseñado o han dicho para nosotros, en fin, cuál es la relación con nuestro cuerpo, con el envejecimiento, con la pasión carnal, con montones de cosas. Y salió solo, lo he hecho en 11 meses, normalmente tardo 3 años. Ha salido como una catarata. Vos fíjate que por lo que leí, Madame Curie fue premio Nobel. 2 veces. 2 veces premio Nobel. Vivió una vida, en principio intentaba hacer una vida tradicional, aunque soportaba el radio de sus experimentos, que esto la dañaban. Sí. Ahora, posteriormente, cuando ocurre este accidente tan grave que termina matando a su marido, que sí, le aplasta el cráneo, decís vos en la novela, hay un periodo de silencio y después viene, a principios del siglo XX, un amante que además le hace la vida imposible. Es como si ese personaje fuera un personaje más del siglo XXI que del siglo XX. Bueno, ya lo fue siempre, verdaderamente. Fue un personaje, porque nunca fue convencional. Date cuenta que solo el hecho de estudiar una carrera era una cosa rarísima en su época. Cuando Marie Curie, que era de Varsovia, pues en Polonia en aquella época, como en la mayor parte de los países del mundo, las mujeres no podían, ni siquiera tenían prohibido estudiar en la universidad. O sea que el solo hecho de aspirar y llegar a estudiar en la universidad, que fue increíble, ¿no? Para ella, que era además pobre y bueno, tremendo, pues eso ya era totalmente rompedor. Ella fue rompedora en todo. Entonces no me extraña que también fuera rompedora en el hecho de que tuviera un amante. Después, cuando se murió Pierre Curie, ella tenía 38 años y 4 años después pues se enamoró de un compañero, de un discípulo de Pierre, que era 5 años más joven que ella, y era Paul Langevin, que era un científico eminente, realmente era un físico y un matemático inteligentísimo, pero personalmente era un imbécil, la verdad. O sea, bueno, lo que vos contás es un poco patético. Él tiene una relación muy tortuosa, muy horrible con su mujer mujer, y termina volviendo con la mujer. 7 veces. Esto es de estos dubitativos que se pega con la mujer, parece ser que se pegaba de verdad, o sea, se pegaban los dos, ¿no? Tenía una mujer muy violenta y entonces estaba toda la vida rompiendo con ella, volviendo, rompiendo con ella, volviendo. Entonces se enamora de Marie Curie, tienen una relación. Marie Curie era libre, claro, el adúltero en todo caso era él, ¿no? Que se llevaba muy mal con la mujer. Y la mujer, que era muy violenta, se entera y entonces arrincona un día por la calle a Marie Curie y la amenaza con matarla. Claro. Y de hecho, además, el marido, el Paul Langevin, considera que sí, que la puede matar, ¿no? Entonces fue una cosa tormentosa. Y luego la mujer, además, encargó a un detective que le robara a su marido, a Paul Langevin, las cartas de Marie Curie, que son unas cartas de una pasión increíble, ¿no? Porque era súper apasionada, ¿no? Entonces las roba y el imbécil de Paul Langevin se las deja robar, como digo, un cerebro, pero para la vida cotidiana. Entonces las publica en la prensa. Entonces sucedió una cosa increíble, porque Marie Curie ya había ganado el primer Nobel, y cuando había ganado el Nobel pues era como la gloria de las ciencias francesas y tal, pero cuando aparecen las cartas se organiza un linchamiento público. Entonces empiezan a decir que es esa extranjera que ha venido y ha engañado al pobre marido, ha engañado a la mujer, a esos niños franceses, los hijos, hay que echarla. Marie, la pobre, volvió de Bruselas, que estaba en Bruselas cuando se publicaron las cartas, y encontró su casa, ella tenía 2 niñas pequeñas, rodeada de una turba de linchadores que estaban tirando piedras a la casa, bueno, una cosa espeluznante. Tuvo que agarrar a sus niñas e irse a refugiar a casa de un amigo y tal. Querían echar el rector de la Sorbona, quería echarla de la Sorbona, la querían echar del país. Bueno, terrible, ella aguantó, pero luego se derrumbó y de hecho estuvo 1 año y pico, casi tuvo deseos de suicidio, desapareció del mundo, se cambió de nombre, dejó a sus niñas con un amigo, estuvo viviendo en balnearios perdidos con nombre cambiado. Bueno, casi acaban con ella, porque una cosa terrible. Rosa, en la novela contás tu historia, tu propia historia de amor con tu marido, con quien compartiste muchos 21 años. 21 años, ¿no es cierto?
¿Y el libro te ayudó a resolver No. lo que uno comúnmente llama el duelo? un duelo? No. La verdad es que cuando se murió, muchos amigos míos me decían que por qué no escribía un libro sobre eso. Y hay libros de duelo preciosos, como por ejemplo el de Joan Didion, que se llama el año del pensamiento mágico, es un libro precioso y tal. Y son libros que escritores escriben justo en el periodo primer año de duelo, tal. A mí nunca se me ocurrió porque, como te he dicho antes, Osvaldo, soy muy reacia a usar de primera mano el material autobiográfico. No me gusta usar el material autobiográfico en mis libros. Entonces nunca pensé que escribiría nada del duelo. Ya han pasado los años y tal. Y ahora, cuando de repente hace un año mi editora me mandó este diario de Marie Curie y estalló, como te digo, en mi cabeza, yo creo que he podido, de alguna manera, hablar de ello, hablar del duelo, porque ya hay una distancia. Y no estoy hablando ya de mi duelo, sino del duelo de todos. Es decir, estoy pudiendo utilizar lo que aprendí en mi duelo para hablar del duelo de todos, que es lo mismo que hago en mis novelas, a través de mis personajes, ¿no? A través de mis personajes, pues lo que hablas, hay cosas que compartes con tus personajes, pero en realidad no estás hablando de ti, sino intentas hablar de todos. Bueno, el título me parece muy logrado, porque la ridícula idea de no volver a verte, es como imposible pensar que uno no va a volver a ver a la madre, al padre, mucho menos todavía, porque para el otro inconscientemente estamos preparados, mucho menos todavía cuando se trata de la propia pareja, del que nos acompaña en la vida. ¿Cómo lo ves? Bueno, cuando se muere alguien, que esto es además tan habitual, ¿no? El duelo es algo que nos pasamos siempre en nuestra vida, antes o después, duelos de alguien muy cercano, ¿no? Entonces, cuando alguien muy querido y muy cercano se muere, es que desaparece una parte del mundo, es que es imposible, porque ese alguien cercano ocupa tanto lugar en la vida, o sea, una persona ocupa tanto lugar en el espacio físico, en tu cotidianidad, ocupa tanto lugar en tu memoria, en la vida que habéis vivido juntos y de repente desaparece. No te lo puedes creer. De verdad que es como dices, pero ¿cómo que no le voy a volver a ver más? Es algo que no te cabe en la cabeza, nunca más. Esa palabra es imposible, ese concepto es imposible. Y te dan ganas de reírte al principio, ¿no? Porque a tu cabeza le repugna tanto esa idea que es como si viniera alguien a decirte, oye, que la Tierra es plana, y dices, venga, hombre, pero qué ridículo, ¿me vas a decir que la Tierra es plana? Venga, estás tonto, ¿no? Pues lo mismo te pasa, ¿no? Venga, hombre, que no le voy a volver a ver más, pero es imposible, es ridículo. ¿Que ha desaparecido? ¿Se ha hecho humo? Es que esto de la muerte es... No conseguimos, no conseguimos digerirlo, aunque yo llevo media vida intentando alcanzar. Este libro es un libro que intenta, y que creo que lo logra en gran medida, rozar la serenidad frente a la vida, que es también la serenidad frente a la muerte. Rosa, no solo viniste a presentar o a conversar o a hablar con los argentinos de tu libro, también estás haciendo dictadoras, ¿no? Hablas de dictadoras, de mujeres de dictadores. Contanos. Sí, es una serie estupenda, producida, que vamos a presentar en el canal Todo Noticias, que hicimos el año pasado y que es de 4 mujeres, de 4 dictadores europeos, de Stalin, de Hitler, de Franco y de Mussolini. Y la verdad es que me encantó, estuvimos rodando, bueno, la preparamos durante un año y tal, estuvimos rodando en Berlín, en Moscú y en Roma, en Madrid, y me encantó a mi edad, que ya es provecta, francamente. No, para nada. Sí, empezar a aprender un trabajo nuevo, fue increíble, o sea, hacer pues guiones, he colaborado en los guiones, he hecho las entrevistas, bueno, tú es que esto es lo tuyo, este es tu predio, ¿no? Este es tu métier, pero yo no había trabajado en televisión nunca y ha sido muy excitante. Me he dado cuenta, lo que sí había hecho es teatro antes de joven, ¿no? Y de repente me he dado cuenta de ir con un equipo muy joven, muy pequeño, éramos 5, con Eliseo Álvarez, que es el padre de la idea, ¿no? Y que hizo los guiones primeros, yo he colaborado y tal, y 3 chavales súper jóvenes del equipo técnico. Entonces era esa cosa de la adrenalina que tiene el teatro, ¿no? También de estar yendo, corriendo 10 horas al día, muy emocionante. Nos hemos enterado de muchas cosas, hemos estado en el búnker de Stalin, bueno, ha sido maravilloso. ¿La mujer de Stalin quién era? Bueno, es que el concepto no solo es la mujer, sino sus mujeres, hijas y tal, las diversas mujeres y también la mujer en la dictadura, ¿no?
Pero bueno, la mujer de Stalin tuvo una primera Cato, que se murió muy joven, pero la importante es Nadia, que es una que también la tuvo muy joven, súper joven. Él era mayor y ella tenía como 19 años cuando empezaron y que a los 31 años se suicidó. Era una comunista muy idealista y realmente la tía se enfrentó con Stalin y terminó, bueno, suicidándose porque no pudo soportar lo que se estaba convirtiendo su gran sueño bolchevique. ¿Y qué otros dictadores me nombraste? Mussolini, que es tremendamente ridículo, sí, pero al mismo tiempo también letal, con Clara Petacci. Claro, ahí hay películas de eso. Sí, hay películas. Bueno, lo que es muy curioso es que tanto Hitler como Mussolini y también Stalin eran en realidad pedófilos, abusaban de las mujeres, las violaban en muchos sentidos. Bueno, el propio Mussolini dijo: las masas como las mujeres están hechas para ser violadas. Es muy interesante porque ves la unión entre su comportamiento con las mujeres, su comportamiento doméstico y el comportamiento político. Muy interesante. ¿Y Eva Braun? Estaba Eva Braun, claro, que fue la compañera de Hitler y que escogió morir con él, yo creo, porque era una mujer que quería pasar a la historia, ¿sabes? Esa cosa vicaria, y lo consiguió, ¿verdad? Dijo: yo muero con él, he estado con él, soy la mujer. Bueno, se casó con él el día antes en el búnker. Rosa, siempre es un placer recibirte en Buenos Aires, siempre es un placer conversar con vos. Muchas, pero muchas gracias, y obvio que estamos esperando ya tu próxima novela. Gracias. Muchas gracias.